El frío agarre de las ataduras metálicas le mordió las muñecas a Hake Harris mientras se despertaba. El fuerte olor a aire reciclado le atravesaba la garganta. Ya no estaba en la tierra. El rancio olor a antiséptico le parecía mal. La dura superficie bajo él no era un bacalao ni ningún tipo de cama. Reconoció que sus instintos le gritaban. Antes de que recuperara la visión por completo, años de entrenamiento habían afinado sus sentidos para reaccionar antes de que su cerebro tuviera tiempo de procesar la situación. Mantuvo la respiración lenta y controló los latidos del corazón. Mientras evaluaba su cuerpo, no había lesiones inmediatas ni huesos rotos. Le habían quitado su equipo, pero no sus placas de identificación. Probablemente fue un error o arrogancia. Esta última luz parpadeó desde algún lugar superior. Frío y artificial. Abrió los ojos lo suficiente para observar su entorno sin alertar a quienquiera que estuviera observando. Las paredes eran lisas, con un brillo antinatural que reflejaba tenues luces azules que pulsaban como un extraterrestre de latidos lentos. Había pasado suficiente tiempo en inteligencia militar como para reconocer la posibilidad antes siquiera de considerarla. Lo imposible, una sombra se movió más allá de un campo de fuerza translúcido y Hake supo que lo observaban. Obligó a su cuerpo a mantenerse relajado. Que pensaran que seguía inconsciente. Las voces vinieron después. Tonos guturales ásperos intercalados con algo más melódico. Especies diferentes. Captó fragmentos de la conversación suficientes para reconstruir la situación de la que hablaban. Él, un espécimen decepcionante, demasiado pequeño, armas naturales conocidas, estructura ósea frágil, incapaz de resistir mucho tiempo en el guantelete, pero la resiliencia sobrevivió. Impacto sin intervención médica. Hake resistió el impulso de sonreír con suficiencia. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban. Un siseo partió el aire y una sección del campo forestal se disolvió en la nada. 3 figuras entraron, humanoides altos y flacuchos con rostros alargados y armadura segmentada fusionada directamente en su piel. Sus ojos brillaban débilmente, pulsando al ritmo de su discurso. El líder, un poco más ancho que los demás, inclinó la cabeza, estudiándolo con algo que podría haber sido curiosidad. «¿Eres consciente?», dijo su voz. Inquietante mezcla de chasquidos húmedos y ecos huecos. Un traductor universal probablemente estaba ajustando su discurso para su beneficio. «¿Tú comprendes?». Hake hizo crujir el cuello, girando los hombros tanto como las ataduras lo permitían. «Sí, comprendo que cometiste un gran error». Los 3 alienígenas intercambiaron miradas. Expresiones ilegibles. Cambiando en sus rostros, entonces el líder rió entre dientes con un sonido áspero y antinatural. «Confianza». «Divertido». «Tu especie es divertida». Hake sonrió. «Mi especie, amigo. No tienes idea». El alienígena ignoró su tono. Señalando hacia el campo de fuerza. Una proyección apareció en el aire. Un estadio enorme. Su arquitectura era diferente a todo lo que Hake había visto. Agujas dentadas, arcos brillantes y gradas desgarradas que se extendían hacia un vacío tan vasto que le provocó una oleada de inquietud. Los asientos estaban llenos de criaturas de todas las formas y tamaños. Un público ansioso por cualquier deporte sangriento. Esta arena prometía. Ha sido elegido para el gran desafío. El alienígena continuó. Una prueba de valor. Una exhibición de fuerza. Los mejores especímenes de toda la galaxia se enfrentan entre sí para el entretenimiento del Consejo Galáctico. Hake dejó escapar un suspiro lento. Gladiador, juegos geniales. Dime, ¿los ganadores obtienen algo o es este uno de esos juegos de morir por nuestra diversión? La cabeza del alienígena se inclinó ligeramente como si considerara si una respuesta valía la pena. No se espera que gane. Sobrevivir solo sería sorprendente. Hake lo tomó como un no. La atadura se abrió de golpe y algo invisible lo puso de pie. Sus piernas se mantuvieron firmes, pero fingió tambalearse lo suficiente como para hacerles creer que aún se estaba adaptando. Que pensaran que era débil. Que asumieran que no era más que otro animal condenado. El alienígena líder se giró y le hizo un gesto para que lo siguiera. «Ven, debes presentarte ante el Consejo». Caminó porque luchar ahora sería inútil. No había escapatoria inmediata. Tenía que comprender sus sistemas, sus debilidades. Necesitaba información. El pasillo por el que lo llevaron tenía paredes cavernosas revestidas con lo que parecía metal vivo que se movía sutilmente con. A cada paso, otros cautivos eran retenidos en celdas a lo largo del camino.
Algunas bestias enormes con múltiples extremidades, otras criaturas más pequeñas, parecidas a insectos, con mandíbulas temblorosas. Algunos lo observaban con curiosidad, pero la mayoría no se molestaba en parecer resignados o ya destrozados. No era una opción. Llegaron a una enorme cámara donde un semicírculo de figuras alienígenas se sentaba en plataformas flotantes, envueltas en elaboradas prendas que brillaban como metal líquido. El Consejo Galáctico, en el centro de todos ellos, estaba el Alto Canciller, un ser imponente de múltiples ojos envuelto en una gruesa armadura. Su boca, si la tenía, estaba oculta tras mandíbulas superpuestas que chasqueaban al hablar. El humano declaró: «Ed». Su voz resonó por la cámara. Una adición inesperada. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunas voces expresaron intriga, otras desdén. Un consejero se burló. Un primitivo de piel suave, ¿cómo sobrevivió este a la captura? Otro rió entre dientes. Quizás pueda hacer trucos antes de morir. Jake exhaló lentamente por la nariz, manteniendo su expresión cuidadosamente neutral. Se había pasado la vida siendo subestimado. Esto no era diferente. El alto canciller levantó una extremidad silenciando los murmullos. El guantelete es tradición, procederá. El humano luchará. Sin debate, sin discusión. Su destino ya estaba sellado en sus ojos. Jake flexionó las manos, reprimiendo el impulso de sonreír. Bien, dijo, me estaba aburriendo de todos modos. Lo llevaron a la cámara de preparación y a la armería, si es que se le podía llamar así. Filas de armas se alineaban en las paredes, pero ninguna de ellas estaba destinada a él. En cambio, una sola hoja se colocó ante él, delgada, apenas del largo de una daga, con una energía desconocida pulsando a lo largo de su filo. Un guardián se cernía sobre él, un bruto parecido a un anfibio con una sonrisa cruel. Tendrás esto, graznó lo suficiente como para darle al público un espectáculo antes de que te destrocen. Jake recogió la espada, probando su peso, era inútil, había visto tenedores de plástico con más durabilidad, exhaló, encogiendo los hombros, querían demostrarlo, bien, les daría uno. Las puertas de la arena se abrieron con estruendo y el rugido de la multitud lo golpeó como un maremoto, la luz lo cegó por un momento y luego lo vio, el campo de batalla, terreno irregular, plataformas cambiantes y en el otro extremo, una criatura como nunca había visto, era enorme, una fusión de músculo reptil y placas insectoides. Extremidades multiarticulares que crujían al medirlo, la multitud rugió de anticipación. Jake apretó con más fuerza una espada inútil y luego la dejó caer, un silencio cayó sobre la arena, la confusión recorrió a los espectadores. Jake hizo crujir los nudillos, estirando el cuello, sí, eso no va a funcionar para mí, la bestia se agachó. Jake se movió, se agachó. Un zarpazo giró y le clavó el codo en una articulación débil. La criatura chilló, tambaleándose por la fuerza inesperada. No se detuvo. Se giró, agarró un trozo suelto de armadura y lo arrancó limpiamente. Usándolo como escudo improvisado, el público jadeó. La criatura rugió de nuevo, más vacilante, esta vez se abalanzó. Sid dio un paso, agarró una de sus extremidades y la chasqueó contra la articulación. Silencio y luego caos. Los espectadores alienígenas ya no vitoreaban, observaban con horror atónito. Jake exhaló sacudiéndose la sangre de los nudillos. Se giró hacia la plataforma de observación del consejo, cruzando miradas con el alto canciller. Sonrió a su alrededor. Gritó quién era el siguiente. El olor a sangre alienígena se adhería a la piel de Jake mientras lo arrastraban fuera de la arena. Los vítores y abucheos del público se desvanecían en un. Sus nudillos dolían por la pelea, pero el dolor era secundario, su mente ya estaba trabajando, catalogando cada debilidad que acababa de ver, cada brecha en la seguridad, cada arma potencial. No lo habían matado directamente, ese fue su primer error. Los guardias que lo flanqueaban eran diferentes ahora que los había desconcertado. Estos no eran los mismos escoltas arrogantes y confiados que lo habían llevado al desafío. Estos se movían con cuidado, sujetaban las armas con demasiada fuerza, sus ojos se dirigían hacia él como si esperaran a que reaccionara. Eso significaba miedo, y el miedo era útil. Lo llevaron por pasillos sinuosos hacia las entrañas del recinto de la arena. El aire se volvió denso y húmedo, mezclado con el olor acre de la maquinaria. No lo llevaban de vuelta a una celda, este era otro lugar más tranquilo. La puerta se abrió con un siseo y lo empujaron a una cámara tenuemente iluminada. Las paredes estaban cubiertas de paneles móviles, pantallas parpadeantes con texto alienígena y flujos de datos. En el centro de la habitación, encima, había una plataforma flotante.
Un extraterrestre diferente a los demás, delgado, casi esquelético, con dedos alargados golpeando la consola a un ritmo rápido. Su bulbo, su cabeza, latía con venas bioluminiscentes que brillaban al ritmo de cada movimiento. No levantó la vista cuando los guardias empujaron a Jake hacia adelante. El humano, la criatura, dijo con una voz mezcla de estática y chasquidos. Jake giró los hombros. El único e inigualable. Los dedos del extraterrestre dejaron de moverse. Se tornaron amarillentos. Ojos entrecerrados. No tienes miedo. Jake sonrió con suficiencia. No das tanto miedo como tus amigos. La criatura lo estudió un largo momento y luego simplemente señaló las pantallas. Los datos se desplazaron demasiado rápido para que Jake pudiera entenderlos, pero no lo necesitaba. El extraterrestre lo observaba, evaluando su reacción. No eres el primero de tu especie en ser observado. Murmuró. Pero eres el primero en durar más de unos minutos en el guantelete. Jake arqueó una ceja. Tienes archivos de humanos. Registros. El extraterrestre. Corregido. Tomados de naves que nunca regresan a casa. La sonrisa se desvaneció. Del rostro de Jake, sus dedos se curvaron en puños. ¿Cuántos? El alienígena inclinó la cabeza. Irrelevant. La mandíbula de Jake se tensó. No era irrelevant. No para él. El alienígena. Tocó para controlar y las ataduras alrededor de las muñecas de Jake se apretaron. Apenas pudo reprimir un. Eres una anomalía. Interrumpiste el equilibrio del entretenimiento de los guanteletes. El consejo desea ver de qué eras capaz antes de decidir tu destino. Déjame adivinar. Jake dijo más peleas. Una pausa. No es exactamente una segunda puerta. La puerta se abrió tras él y los guardias lo empujaron hacia adelante de nuevo. Esta vez, la habitación era más pequeña. Estaba rodeada de paredes reforzadas y un techo que zumbaba con una energía invisible. No había armas aquí. No había ventanas ni salidas obvias. Una prueba. Jake exhaló, obligándose a relajarse. Había estado en peores situaciones. Capturado tras las líneas enemigas. Encerrado en habitaciones destinadas a destruir a hombres más fuertes que él. Sabía cómo funcionaba. Pasaron los minutos, tal vez una hora. El aire estaba demasiado quieto, demasiado controlado. Cerró los ojos, escuchando, sintiendo el zumbido en las paredes. El ligero cambio de temperatura cerca del otro lado de la habitación. Incluso pensaron que lo habían tenido todo en cuenta. No lo habían tenido en cuenta a él. Jake se movió con cuidado. Probando las paredes, el suelo, las esquinas donde se unían los paneles. El respiradero era pequeño, apenas lo suficientemente ancho como para caber. Una extremidad atravesó, pero no era el respiradero en sí lo que le interesaba, sino lo que yacía más allá. Un cambio de presión, un cambio en el flujo de aire. Había espacio detrás de esta habitación. Una salida, pero la fuerza bruta no lo cortaba. Necesitaba una distracción. Se agachó, rodando los hombros, esperando. Que pensaran que seguía cooperando. Que se relajaran. En el segundo en que el panel de arriba se movió, el inconfundible sonido de una escotilla de observación abriéndose. Se movió. Se lanzó hacia arriba, agarrándose al borde de la escotilla y tirando con todas sus fuerzas. Un grito de sorpresa llegó desde arriba, cuando una figura cayó hacia adelante estrellándose contra el suelo. Jake no les dio tiempo a reaccionar. Ya se estaba moviendo. Sujetando el brazo del alienígena tras su espalda y presionando su rodilla contra su columna vertebral. No grites, murmuró. No te gustará lo que pase si lo haces. El alienígena se retorció, pero no pidió ayuda. El inteligente Jake se inclinó. ¿Cómo salgo de aquí? Un gemido ahogado. Una maldición en un idioma que no entendió. Los túneles de servicio bajo la estructura eran todo lo que necesitaba. Golpeó rápido, dejando inconsciente al alienígena antes de que pudiera cambiar de opinión. Luego se movió, abriendo el panel de acceso y deslizándose hacia el espacio de acceso. El espacio más allá de los túneles era estrecho y palpitante, con cables y conductos que recorrían las paredes. El calor era opresivo, pero Jake siguió adelante, moviéndose con el silencio de un depredador. Los guardias patrullaban los pasillos principales, sin percatarse del hombre. Escuchó, notando sus rotaciones, sus armas, la forma en que se movían. Confiaban demasiado en su tecnología. No estaban entrenados para pensar como soldados.
Ese fue su segundo error. Llegó a una escotilla de acceso y miró a través de una estrecha ranura en el metal. Un tesoro escondido de armas. Entrar fue casi demasiado fácil. Los guardias se habían vuelto complacientes. Sus armas estaban almacenadas en filas ordenadas a lo largo de las paredes. Rifles de energía, granadas de pulso, tecnología desconocida que colgaba con potencial letal. Jake agarró lo que pudo, atando una pistola a su cadera y asegurando una cuchilla contra su muslo. El rifle se sentía incómodo. Demasiado voluminoso, demasiado extraño, pero se lo colgó del hombro de todos modos y luego se movió. El primer guardia no lo vio venir. Un golpe rápido en la garganta. Un giro y cayó. Jake atrapó el cuerpo antes de que cayera al suelo, metiéndolo detrás de una caja. El segundo apenas tuvo tiempo de registrar el ruido antes de que Jake estuviera sobre él. Clavando un cuchillo en el tejido blando entre las placas blindadas, el alienígena se atragantó. Con los ojos abiertos y desplomado, el complejo estaba despertando. Las alarmas sonaban, voces, gritos y ráfagas frenéticas. Jake exhaló. Hora del espectáculo. Se movió rápido, lanzándose por los pasillos. Desapareciendo entre las sombras, derribando todo a su paso. Luchó como un fantasma, atacando y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Dejó el caos a su paso. Puertas. Paneles de seguridad golpeados, cuerpos fritos, desplomados contra las paredes. Luego llegó la bahía de atraque. Filas de elegantes naves alienígenas. El hangar. Sus motores. Inactivos, demasiados guardias, demasiados ojos. Jake. Sonrieron con suficiencia, aún no se habían dado cuenta de lo que era. Agarró el artefacto explosivo más cercano del cinturón de soldados caídos, lo preparó y lo lanzó hacia una celda de combustible. La explosión sacudió el hangar. Fuego y humo se elevaron. El pánico se extendió por las filas. Los soldados buscaban refugio. Jake corrió. Se lanzó entre naves, zigzagueando a través del caos. Los disparos iluminaban el aire. A su alrededor, un disparo le rozó el hombro. Un dolor abrasador, pero no se detuvo. Una nave se alzaba más pequeña que las demás. Su rampa estaba parcialmente bajada. Se impulsó con más fuerza. Pulmones ardiendo, músculos gritando. Entonces estaba dentro. Apretando los controles. Anulando la cerradura, la nave se tambaleó cuando las abrazaderas de acoplamiento se liberaron. Las alarmas resonaron en sus oídos. Una voz crepitó a través de la calma. Un humano furioso y frenético. «¡Retírate!». Jake sonrió, agarrando los controles. «Sí, eso no va a pasar». La nave rugió a la vida. Los motores se encendieron y luego desapareció, precipitándose al vacío, dejando atrás el caos. Las estrellas se extendieron en rayos de luz a medida que una nave atravesó el espacio, sus motores vibraban con energía apenas contenida. Jake Harris aferró los controls. El sudor le resbalaba en las palmas. No era piloto. Podía navegar una Zodiac por aguas tormentosas, conectar un helicóptero militar. Pero esto era diferente. La nave respondía a su toque con una precisión inquietante, como si pudiera anticipar sus movimientos antes de que los hiciera. No tenía tiempo para preguntárselo. Un vistazo rápido al escáner mostró media docena de perseguidores acercándose rápidamente. El Consejo Galáctico no iba a dejar que su preciado zumbido se les escapara de las manos. Jake exhaló, encogiendo los hombros. «Está bien, Tom. Haz que las cosas se compliquen». La primera descarga golpeó como un mazo, sacudiendo el agujero con un impacto que le resonó los huesos. Las luces de advertencia brillaron en la consola. Los símbolos parpadeaban en un idioma que no podía leer. No necesitaba leerlo. Sabía qué significaba el rojo parpadeante, sistemas de armas, escudos, navegación. Accionó todos los interruptores que parecían útiles. La nave se estremeció. En lo profundo de su núcleo, una interfaz de orientación zumbaba al cobrar vida. Parpadeaba en el parabrisas. Símbolos alienígenas que se transformaban en una rudimentaria aproximación al bloqueo de misiles inglés. Jake, enganchado, sonrió. Claro que sí, pulsó el botón de liberación. Una ráfaga de fuego se lanzó desde la parte inferior de la nave, en espiral hacia el perseguidor más cercano. El piloto enemigo apenas tuvo tiempo de virar antes de que el misil diera en el blanco. Una violenta explosión de energía candente se tragó al caza, enviando sus restos al vacío.
Quedan 5. Jake tiró de los controles con fuerza, haciendo que la nave girara desgarradoramente justo cuando otra descarga de fuego de plasma pasó zumbando junto a una alarma de cabina que gritó en protesta. Pero la ignoró. Giró la nave de formas que probablemente no debería haber hecho, zigzagueando entre el caótico bombardeo de fuego enemigo con instintos afinados por años de combate. Otro bloqueo, otro misil, otra explosión a la izquierda. Una transmisión crepitó entre los CALs. Voces alienígenas confusas se gritaban entre sí. Entonces, en voz alta. Inglés con acento, humano, ríndete, no puedes escapar, Jake. Sonrió con suficiencia, cambiando el canal de salida. Escapa, amigo. Ni siquiera he empezado. La nave se sacudió cuando algo se estrelló contra los propulsores traseros. El impacto lo envió. Se tambaleó hacia adelante. Su frente se quebró. Atacó contra la consola. La estática silbó en sus oídos. Motores comprometidos. Escudos al 22%. Su mente corría. Necesitaba un nuevo plan. Correr no iba a ser suficiente. Entonces lo vio. Un campo de escombros se extendía frente a él. Restos irregulares de antiguas naves de guerra a la deriva por el espacio como esqueletos de batallas olvidadas. Los restos se extendían por millas. Un cementerio de metal retorcido y minas de dorma. Jake sonrió, limpiándose la sangre de la frente. Inclinó la nave hacia el campo de escombros, impulsando los motores dañados con todas sus fuerzas. Los cazas lo persiguieron, zigzagueando entre los escombros, pero no eran tan imprudentes como él. Dudaron. Eso era todo lo que necesitaba. Se deslizó, peligrosamente cerca de un crucero destrozado, raspando el pasillo al pasar junto a una mente medio enterrada que cobró vida. Al reconocer movimiento, Jake giró la nave en el último segundo, apagando sus motores. La mina se fijó en el objetivo móvil más cercano. El perseguidor principal apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la explosión atravesara su agujero, enviando fragmentos fundidos en espiral hacia las demás. Las naves restantes se dispersaron. Una, alcanzada por la metralla, otra, chocando contra una viga de metal retorcida. Jake no se quedó para ver el resto. Apretó los propulsores, deslizándose por un estrecho hueco entre los restos. Para cuando el enemigo se reagrupó, se había ido. La nave se tambaleó de vuelta al espacio abierto. Los sistemas de alerta seguían sonando, pero Jake se permitió un respiro. Había ganado tiempo, que era suficiente por ahora. Puso los controles en piloto automático. Buscó en los registros de la nave algo útil. La nave tenía una ruta de vuelo preprogramada, una que conducía directamente a una estación cercana, no a una instalación del Consejo. Algo más antiguo e inexplorado. Jack le dijo que lo siguiera. La nave se desvió hacia las coordenadas. Se recostó, exhalando. Necesitaba un plan. Ya no era solo un fugitivo, ahora era un problema que el Consejo Galáctico debía resolver. Si antes creían que era peligroso, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La estación emergía de la oscuridad, una masa de metal y sombras que no encajaba con los elegantes diseños de la arquitectura del Consejo. Esto era diferente, más duro, desgastado por el tiempo y la batalla. Un lugar que había visto guerras y sobrevivido. Jake guió la nave hacia una bahía de atraque, ignorando las advertencias automáticas de la computadora. La integridad estructural con la que podía trabajar estaba comprometida. El aterrizaje fue brusco, pero la nave apenas aguantó. Agarró sus armas robadas y se movió rápido, agachándose mientras se deslizaba por los pasillos de la estación. El aire estaba viciado, denso con el olor a aceite y algo metálico. Entonces oyó un movimiento. Jake se presionó contra la pared. Arma levantada. Una sombra se movió. Delante, dos ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad. No era un soldado demasiado pequeño. Entonces la criatura se puso nerviosa. En la luz era bajo, encorvado, con extremidades nervudas y piel del color del cobre deslustrado. Sus enormes gafas reflejaban el tenue resplandor de las luces de emergencia. No estaba armado. Jake bajó su arma. ¿Vas a gritar? La criatura parpadeó y negó con la cabeza. Jake X. Hollow, bueno. La criatura inclinó la cabeza. Tú eres el humano culpable, un sonido chirriante, una risa. Tienen miedo de ti. Jake Smurm, deberían tener miedo. La criatura asintió rápidamente, haciéndole señas para que avanzara. Ven antes de que te rastreen hasta aquí. Jake dudó. No confiaba fácilmente,
pero ahora mismo no tenía opción. Siguió los pasillos de la estación, retorcidos en un laberinto de metal oxidado y tecnología olvidada. Su guía se movió rápido, guiándolo por estrechos pasajes y escaleras desmoronadas. Finalmente, llegaron a una cámara llena de consolas antiguas. Su llamarada parpadeaba débilmente. La criatura hizo un gesto hacia una pantalla, los símbolos se transformaban en texto reconocible. Jake R y su sangre se heló. La estación no fue abandonada, era una reliquia de guerra y aún tenía armas. La criatura sonrió, dientes afilados brillando. ¿Buscas pelear? Los labios de Jake se curvaron en una lenta y peligrosa sonrisa. Oh, amigo, no tienes idea. La cacería estaba a punto de comenzar. La batalla comenzó antes de que se disparara el primer tiro. El Consejo Galáctico había movilizado sus fuerzas. Una flota de naves de guerra que oscurecía el vacío como una tormenta en el horizonte. Habían desplegado a sus mejores cazadores, sus máquinas más letales, todo para eliminar a un solo humano. El miedo los hizo. La desesperación temeraria los hizo predecibles. Jake Harris se encontraba en el corazón de la reliquia de guerra, rodeado de consolas parpadeantes y armas olvidadas de una era anterior al dominio del Consejo. El núcleo de energía de la estación zumbaba con vida roja. Antiguas defensas despertaban de su letargo bajo sus manos. Ya no solo corría, estaba luchando. Zerk, el alienígena fibroso que lo había guiado a la estación, se movía entre paneles. Sus gafas extragrandes magnificaban sus movimientos frenéticos. «Ya vienen», siseó. Sus dedos sobrevolaron el panel de control. Los escáneres muestran 3 acorazados, varios escuadrones de cazas y una unidad de recuperación de élite. Jake giró los hombros, comprobando su rifle robado por última vez. Trajeron todo eso por poco. Me siento halagado. Mandibulus does Zerk. Hizo clic con exasperación. Estás loco. Jake sonrió con suficiencia. No, solo estaba cabreado. El Communicator Cobro Vida. Una voz gutural y profunda interrumpió la estática. Jake se apoyó en la consola, cruzándose de brazos. Canciller, mi alegra saber de ti. ¿Cómo está la cara? Sigue siendo fea. La voz del alto canciller permaneció fría, pero había un hilo de furia apenas contenida debajo. No puedes ganar esta pelea. Ríndete ahora y tu muerte será rápida. Jake miró la pantalla táctica parpadeante. Sus naves se movían. En posición. Sus cazas formaban un perímetro estrecho. Se preparaban para un ataque de precisión. Un asalto coordinado destinado a borrarlo de la existencia. Sonrió. Eso es. Un infierno, una oferta, déjame contrarrestar. ¿Qué tal si das la vuelta a esas naves y vuelves a jugar al espacio? Dictador, una pausa, luego, bajo y deliberado, mátalo. La transmisión cortó el ataque. Comenzó. La estación tembló cuando la primera salva impactó, ráfagas de energía martillando contra los escudos resucitados. El Zerk chilló, lanzándose a cubrirse mientras llovían chispas desde los conductos superiores. Jake apenas se inmutó. Había estado en peores tiroteos con peores probabilidades. Presionó una secuencia en la consola, activando las defensas de las reliquias en las profundidades del estado. Los cañones inactivos durante mucho tiempo crujieron al encenderse, los sistemas de puntería se fijaron en las naves entrantes. El primer acorazado apareció en el rango, todo estaba erizado de armas. El Consejo nunca se había encontrado con esta estación antes, no tenía ni idea de lo que era capaz. Jake accionó el interruptor, un rayo de energía al rojo vivo atravesó el vacío, golpeando al acorazado en el centro justo por un segundo. No pasó nada y luego, con una explosión silenciosa, la nave se partió, su cable detonando en una violenta explosión que envió ondas de choque que recorrieron la flota. Silencio y luego pánico. Las naves restantes se dispersaron. Sus pilotos gritaron en una docena de idiomas diferentes. Su formación perfecta se hizo añicos en un instante. Jake exhaló un suspiro. Las fuerzas del Consejo respondieron enviando una oleada de cazas que gritaban hacia la estación. Las torretas automáticas BLBL cobraron vida. Llenando la oscuridad con rayas rojas y naranjas, las explosiones salpicaron el campo de batalla mientras las naves alienígenas eran destrozadas en pleno vuelo, pero seguían avanzando. Jake agarró su rifle y corrió hacia el hangar. Zer se deslizó detrás de él. ¿A dónde íbamos?, exigió el alienígena. Jake se deslizó en la cabina del caza que había preparado antes. Sus dedos volaban sobre los controles, apenas entendió. No voy a dejar que se diviertan solos.
Las puertas del hangar se abrieron de par en par y Jake se lanzó a la refriega. El combate espacial no era su especialidad, sino el combate en sí, que era algo natural. Se abrió paso entre el caos con su nave robada, zigzagueando entre el fuego enemigo. Su instinto, más agudo que cualquier sistema de puntería, se agachó. Oyet disparó, volviendo los números enemigos en su contra, haciéndolos chocar entre sí en su persecución a ciegas. Las comunicaciones se iluminaron de nuevo. Humano, una nueva voz. Desesperado, asustado, alto. Nosotros, negociaremos. Jake sonrió con suficiencia, demasiado tarde para eso, amigo. Tyro de los controls. Acercó su nave al segundo nudo acorazado. Con solo pulsar un interruptor, armó la carga útil, una ojiva experimental que había preparado del arsenal de la estación. La lanzó directamente a los motores de la nave. La explosión resultante convirtió la noche en día. El acorazado destrozó escombros, lloviendo como meteoritos ardientes para derribar a la flota restante. Dudaron los cazas. Las fuerzas del Consejo nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Un hombre que se negó a luchar según sus reglas. La voz del alto canciller regresó ahora con un matiz peligroso, no ira, no arrogancia. Miedo, no se te puede permitir vivir. Jake sonrió y luego ven a buscarme. El acorazado final avanzó, cargando su cañón principal. Jake lo vio antes que él. Los sensors registran la advertencia. Él conocía ese tipo de disparo. Lo había visto antes a una escala mucho menor en batallas que no habían dejado nada más que la Tierra arrasada a su paso. Un destructor de planetas. El Consejo había terminado de jugar. Ivan a bararlo. La estación. Todo de un golpe brutal. Jake respiró hondo y luego giró su nave hacia el nudo del terror y apretó el acelerador. El campo de batalla se desdibujó a su alrededor mientras se disparaba hacia adelante, esquivando escombros y fuego de plasma. El acorazado se alzaba frente a él. Su cañón pulsaba con energía. Segundos antes de que disparara, Jake no iba a darle la oportunidad. Tiró de la palanca de eyección. La cabina se abrió de golpe. El vacío del espacio lo arrancó justo cuando una nave colisionó con el núcleo de disparo expuesto del acorazado. La explosión que siguió no fue solo una detonación, fue un evento. El acorazado se plegó sobre sí mismo. La energía se derramó en cascada hacia afuera en una onda expansiva que consumió a los cazas restantes. Jake rodó por el espacio. Los propulsores de emergencia del traje se activaron, impidiéndole caer al abismo. El campo de batalla estaba en silencio. La flota del Consejo había desaparecido. Jake se quedó a la deriva, respirando con dificultad, observando los restos de lo que una vez fue una armada flotar sin vida a su alrededor. Entonces, una transmisión crepitó a través de sus trajes. El humano de Cal, el alto canciller, apenas con vida. Jake giró la cabeza y vio la cápsula de escape a la deriva cerca. Su capa exterior estaba quemada. La silueta del canciller apenas era visible a través de la ventana. ¿Lo ves ahora?, preguntó el alienígena con voz áspera. No eres natural. Jake exhaló, ajustando sus propulsores para encarar la cápsula directamente. No, solo soy humano. Una pausa, luego un silencio agrio. Nunca volveremos a tu mundo. Jake asintió. Inteligente, luego activó su baliza. Pasaron minutos antes de que llegara a otra nave. Zerg pilotando un carguero robado. Tiró de Jake a una tabla. Sus mandíbulas se contrajeron con incredulidad. Lo hiciste. Respiró. El Consejo nunca se recuperará de esto. Jake se estiró, haciendo crujir su cuello. Bien. Zerg dudó y ahora. Jake miró las estrellas, la guerra detrás de él, el futuro abierto de par en par, ahora sonrió con suficiencia, me voy a casa.